Me llamaron bicho raro por ser cirujana en lugar de casarme joven como mi hermana. No tenían idea de que yo era la dueña anónima de la empresa que salvó el negocio de mi papá de la quiebra. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire en la casa de mis padres siempre olía a dos cosas: a cera para muebles con aroma a pino y a un resentimiento tan antiguo que ya se había impregnado en las paredes. Esa noche, el aroma del resentimiento era particularmente fuerte, casi ahogaba el olor del estofado que mi madre, Leticia, había pasado todo el día preparando. Estábamos celebrando. O al menos, esa era la palabra que usaban. Celebrábamos un nuevo y lucrativo contrato que la empresa de suministros de construcción de mi padre, Arturo, había conseguido. Un contrato que, irónicamente, mantenía a flote no solo el negocio familiar, sino también el techo bajo el que ahora nos sentábamos, las copas de vino que sosteníamos y las sonrisas falsas que todos llevábamos puestas. Me senté junto a mi esposo, Mateo, sintiendo el murmullo de la conversación familiar como un zumbido de abejas lejanas. Mi hermana mayor, Valeria, estaba al otro lado de la mesa, radiante, contando una anécdota sobre la decoración de su nueva terraza. Su esposo, Ricardo, asentía con adoración, mientras mi padre la miraba con un orgullo desbordante que nunca, ni una sola vez en mis 35 años de vida, había dirigido hacia mí. Yo estaba cansada. Un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Había salido de una cirugía de derivación cerebral apenas 3 horas antes, una operación de 9 horas que había dejado mis manos con un ligero temblor por el agotamiento y mis ojos ardiendo por la falta de parpadeo bajo las luces del quirófano. Pero aquí estaba, vestida con un vestido de seda que se sentía ajeno a mi piel y tratando de participar en una celebración que se sentía como una farsa. Fue entonces cuando mi madre levantó su copa. Leticia era una mujer cuya belleza se había conservado a base de disciplina y descontento. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz clara y controlada cortando la charla. Por mi esposo, Arturo, un hombre trabajador. Y por mi hija, Valeria, que ha sido su mano derecha, su apoyo incondicional, manejando los libros y los contactos con una elegancia que solo ella posee. Gracias a ella, tu padre tiene la libertad de hacer lo que mejor sabe hacer. Todos levantaron sus copas. Salud, corearon. Yo también levanté la mía, un gesto automático. Pero las palabras de mi madre se quedaron flotando en el aire, venenosas y deliberadas. Gracias a ella. No a la empresa. No al equipo. A Valeria. Mi hermana, que apenas sabía diferenciar una factura de un recibo y cuyo mayor aporte era elegir el color de las nuevas tarjetas de presentación. Entonces, Leticia giró su cabeza hacia mí. La sonrisa en sus labios se tensó. Qué lástima que tú no puedas compartir estas alegrías con la misma intensidad, Alondra. Sería tan bueno si tuvieras un trabajo normal, algo que te permitiera estar aquí, en el mundo real, en lugar de pasar tus días en ese quirófano tan desagradable. La palabra, desagradable, cayó sobre la mesa con un ruido sordo. El silencio se instaló por un segundo. Valeria miró su plato, fingiendo interés en un trozo de pan. Mi padre carraspeó, incómodo. Solo Mateo reaccionó. Sentí su mano buscar la mía bajo el mantel, sus dedos firmes y cálidos envolviendo los míos, que de repente se habían quedado helados. No era la primera vez que Mateo actuaba como mi ancla en estas tormentas familiares. Se había convertido en un experto en navegar las aguas tóxicas de mi familia, un papel para el que nunca se había ofrecido pero que desempeñaba con una lealtad feroz. La miré. A mi madre. A la mujer que me dio la vida y que parecía pasar cada momento tratando de hacerme sentir que esa vida era un error, una desviación del camino correcto que Valeria había seguido tan obedientemente. No encontré malicia en sus ojos, sino algo peor, un vacío. Un desconocimiento total de quién era yo, de lo que hacía, del peso que cargaba cada día. Para ella, yo era una colección de decisiones extrañas, la hija que prefirió los libros de anatomía a las revistas de novias, la que eligió un bisturí en lugar de un anillo de compromiso a los 23, la que encontraba propósito en el intrincado mapa de un cerebro humano en lugar de en el mapa de los centros comerciales de la ciudad. Sonreí, una pequeña curva amarga en mis labios. Estoy feliz por ustedes, mamá. De verdad. Mi voz sonó extraña,
incluso para mí. Era la voz que usaba con las familias de mis pacientes, la voz calmada y profesional que ocultaba un torbellino de cálculos y preocupaciones. Era una voz que no pertenecía a esta mesa, a esta casa. Pero era la única que me quedaba. La voz de Alondra, la hija, se había perdido en algún lugar entre los largos pasillos del hospital y el silencio ensordecedor de esta misma mesa, año tras año. Mateo apretó mi mano con más fuerza, una señal silenciosa que solo nosotros entendíamos: estoy aquí. No estás sola. Y por esa noche, como tantas otras noches antes, tuvo que ser suficiente. Mi mente se deslizó hacia atrás, como siempre lo hacía en momentos como este, huyendo del presente para refugiarse en las frías y polvorientas salas de mi museo personal de decepciones. La primera exhibición, la más antigua y quizás la más visitada, era la del día de mi graduación de la preparatoria. Era un día soleado de junio. El aire olía a césped recién cortado y a las gardenias del jardín de mi madre. Yo sostenía en mi mano un sobre grueso y blanco. Adentro no solo estaba mi diploma con mención honorífica, sino también la carta de aceptación de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una beca completa. Era el fruto de años de estudio obsesivo, de fines de semana encerrada en mi habitación mientras Valeria aprendía a conducir el coche de mi padre o iba a fiestas en la piscina. Era, hasta ese momento, el mayor logro de mi vida. Entré corriendo a la casa, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «Mamá. Papá». Lo logré, grité, agitando el sobre en el aire. Mi padre me sonrió desde su sillón, una sonrisa genuina pero fugaz. «Felicidades, hija. Sabía que podías». Pero mi madre estaba en otra cosa. Estaba en el salón, de espaldas a mí, limpiando con un plumero un estante de madera oscura. No se giró. Sus movimientos eran lentos, metódicos. Siguió el contorno de un jarrón, luego el de una fotografía enmarcada de Valeria en su fiesta de 15 años. Finalmente, llegó a un objeto al final del estante, un pequeño trofeo de baile de salón, dorado y brillante, que ella había ganado en su juventud. Lo levantó con una delicadeza que nunca me había dedicado a mí. Sopló una mota de polvo invisible de su superficie. «Mamá, ¿escuchaste? Entré en medicina». «Con beca completa», repetí, mi voz un poco más baja, la euforia empezando a desvanecerse. Ella se giró lentamente. Sus ojos no se encontraron con los míos, sino que se quedaron fijos en el trofeo que sostenía en su mano. Una extraña tristeza nubló su rostro por un instante. «Yo también tenía sueños, Alondra», dijo en voz baja, casi un susurro. «Quería abrir una galería de arte. Quería viajar. Pero una mujer debe tomar decisiones. La familia es primero». Dejó el trofeo de vuelta en su lugar, con un cuidado reverencial. Luego, por fin, me miró. O mejor dicho, miró el sobre en mi mano como si fuera una citación judicial. No hubo un «felicidades». No hubo un abrazo. Solo hubo un suspiro, un sonido largo y cansado que pareció llevarse todo el oxígeno de la habitación. «Medicina es una carrera muy larga, ¿no?», dijo, su tono práctico y desapasionado. «Muchos años». «¿Y luego qué? ¿Vas a tener tiempo para encontrar un buen esposo, para formar una familia? Un título no te va a abrazar por las noches, Alondra». Me quedé allí, de pie en medio del salón, con mi futuro en un sobre y el pasado de mi madre brillando en un estante. En ese momento, entendí algo fundamental. Mi logro no era un motivo de orgullo para ella. Era una afrenta. Era un recordatorio de los caminos que ella no tomó, de las puertas que se cerraron para ella. Mi éxito no era mío, era una pieza en su propia narrativa de sacrificio y oportunidades perdidas. Y en esa narrativa, yo era la egoísta, la que elegía un sueño personal por encima del deber sagrado de convertirse en esposa y madre, el verdadero trofeo en la estantería de una mujer, según ella. Valeria entró en ese momento, tarareando una canción de moda, con las llaves del coche de mi padre girando en su dedo. «¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras largas?», preguntó. «Alondra va a ser doctora», dijo mi madre, y en su voz, la palabra «doctora» sonaba como una enfermedad terminal. Valeria me miró, una mezcla de confusión y lástima en sus ojos. «Ay, qué bueno, supongo», dijo. «Pero, ¿no es súper difícil? ¿Y toda la sangre y eso? Guácala». «Oye, mamá»,
¿Me prestas dinero para ir al cine con mis amigas? Mi madre se iluminó. La sombra de su pasado se desvaneció y fue reemplazada por el brillo de un propósito presente y tangible. Claro que sí, mi vida, dijo, sacando su cartera. Ve a divertirte. Te lo mereces. Me quedé sola en el salón. El sobre en mi mano de repente pesaba 1 tonelada. Salí al jardín, me senté en el césped y lo abrí. Leí la carta una y otra vez, las palabras formales de felicitación tratando de abrirse paso a través de la densa niebla de la decepción. Ese día aprendí que podía lograr cualquier cosa que me propusiera, excepto lo único que realmente anhelaba, hacer que mi madre me mirara y viera a una hija, no a un error de cálculo en su plan de vida. La segunda exhibición de mi museo era más reciente, más brillante y, por lo tanto, más dolorosa. Estaba dedicada a la boda de Valeria, un evento que mi madre orquestó con la precisión de un general de 5 estrellas y el presupuesto de una pequeña nación. Fue hace 4 años. Yo estaba en mi tercer año de residencia en neurocirugía, un periodo brutal que consistía en turnos de 36 horas, cafeína intravenosa y un estado constante de agotamiento alucinatorio. Dormía en los cuartos de descanso del hospital, comía lo que encontraba en las máquinas expendedoras y mi vida social se limitaba a sentir a mis colegas en los pasillos. A pesar de eso, estaba decidida a ser una buena hermana, una buena hija. Quería participar. Cuando Valeria anunció su compromiso con Ricardo, un joven empresario cuyo mayor talento era hablar de sí mismo en tercera persona, me ofrecía ayudar. «Ay, hermanita, qué linda», dijo Valeria por teléfono, su voz goteando una condescendencia azucarada. «Pero no te preocupes. Mamá y yo lo tenemos todo controlado. Tú enfócate en tus cosas importantes». Sus cosas importantes eran salvar vidas, pero en el léxico de mi familia, era una forma educada de decir tus extrañas y sangrientas aficiones. Rechazada pero no vencida, decidí que mi contribución sería el regalo. Acababa de recibir mi primer bono significativo por asistir en una cirugía pionera. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. En lugar de usarlo para pagar mis préstamos estudiantiles o dar el enganche de un pequeño apartamento, decidí gastarlo en Valeria. La llevé a la boutique de novias más exclusiva de Polanco. Valeria flotaba entre los vestidos de encaje y tul, mientras mi madre la seguía, emitiendo pequeños chillidos de aprobación. Yo me sentía como una extraña, una turista en el mundo de la feminidad convencional. Mi traje de hospital, práctico y sin forma, era mi uniforme, estos vestidos, obras de arte imprácticas y hermosas, eran el suyo. Finalmente, lo encontró. El vestido. Era una creación de un diseñador español, con una cola de 3 metros y miles de cristales cosidos a mano. El precio era astronómico. Me provocó un mareo momentáneo. Es perfecto, pero es demasiado caro, dijo Valeria, con un puchero perfectamente ensayado. Es una inmersión en el día más feliz de tu vida, mi amor, dijo mi madre, mirando la etiqueta del precio con una mezcla de anhelo y resignación. Fue mi momento. Mi oportunidad de ser la heroína, la hermana generosa. No te preocupes, dije, mi voz un poco temblorosa mientras sacaba mi tarjeta de crédito. Es mi regalo para ti. Las dos me miraron con genuina sorpresa. Por un instante, vi un destello de gratitud en los ojos de Valeria. Mi madre incluso me puso una mano en el brazo. Alondra, qué detalle tan inesperado, dijo. Tu padre estará muy orgulloso. Me aferré a ese momento, a ese breve destello de aprobación, durante las semanas siguientes. Lo repetía en mi mente durante las largas noches de guardia. Valió la pena, me decía a mí misma. El dinero no era nada comparado con ese sentimiento. El día de la boda, Valeria parecía una princesa de cuento de hadas. El vestido era espectacular. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi padre, escuché los susurros de admiración de los invitados. Me sentí parte de su felicidad, una contribuyente silenciosa a su momento perfecto. Más tarde, durante la recepción, me acerqué a un grupo de tías y primas que estaban charlando con mi madre. Y el vestido, Leticia, es una obra de arte. Qué buen gusto tiene Ricardo, decía mi tía Carmen. Esperé a que mi madre me corrigiera. Esperé a que dijera, no, fue Alondra. Fue un regalo increíble de su hermana. Me preparé para recibir las sonrisas, los halagos. Pero Leticia solo sonrió,
una sonrisa radiante y satisfecha. «Ay, sí», dijo, hinchándose de orgullo. «Mi yerno sabe que nada es demasiado bueno para mi pequeña. Desde que se conocieron, no ha hecho más que consentirla. Un hombre de verdad, que sabe cómo tratar a una mujer». Me quedé helada. El ruido de la fiesta se desvaneció. No fue un descuido. Fue una omisión deliberada. Mi gesto, mi sacrificio financiero, había sido borrado de la historia y reescrito para encajar en la narrativa que ella prefería, la de la hija perfecta que se casa con el hombre perfecto y proveedor. En esa historia, no había lugar para una hija soltera y exitosa que pudiera comprar sus propios vestidos de novia, y mucho menos los de los demás. Mi generosidad era una anomalía que complicaba el guión. Así que, simplemente, la eliminó. Me di la vuelta y caminé hacia la barra. Pedí un tequila doble y me lo bebí de un trago, el ardor en mi garganta un bienvenido contrapunto al nudo de hielo en mi estómago. Vi a mi esposo, Mateo, que entonces era solo mi novio, mirándome desde el otro lado del salón con preocupación. Él había estado conmigo cuando compré el vestido. Él sabía la verdad. Más tarde, cuando bailábamos, apoyé la cabeza en su hombro. Lo escuché, le susurré. Escuché a mi madre. Él no preguntó qué. Simplemente me abrazó más fuerte. Lo sé, dijo. Yo también lo escuché. Y en ese momento, supe dos cosas. La primera, que el amor y el respeto de mi familia no se podían comprar, no importaba cuán grande fuera el regalo. Y la segunda, que el hombre que me sostenía en sus brazos era el único aliado que tendría en esta larga y solitaria guerra. El origen de mi secreto más grande, el arma que ahora estaba guardada en el arsenal de mi matrimonio, no nació de la ira ni del deseo de venganza. Nació del sonido de un hombre roto. Fue hace poco más de un año. Una noche de martes. Había logrado salir del hospital a una hora decente y decidí pasar a visitar a mis padres sin avisar, un impulso que rara vez tenía. La casa estaba en silencio cuando entré. Las luces estaban bajas. Encontré a mi padre, Arturo, en su estudio, sentado en la oscuridad. La única luz provenía de la pantalla de su computadora, que proyectaba un brillo azulado sobre su rostro. No me vio entrar. Estaba sentado en su gran silla de cuero, pero parecía pequeño, encogido. Tenía la cabeza entre las manos y sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos y agónicos. Nunca en mi vida había visto a mi padre llorar. Arturo era un hombre de emociones contenidas, un hombre que enfrentaba los problemas con un ceño fruncido y un silencio obstinado. Verlo así, tan vulnerable y deshecho, me detuvo en seco. Retrocedí sin hacer ruido y me escondí en el pasillo, el corazón latiéndome con una alarma fría. Momentos después, oí que descolgaba el teléfono. Su voz, cuando habló, era un susurro ronco, apenas reconocible. «Saúl, soy yo», dijo, dirigiéndose a mi tío. Hubo una pausa. No sé qué hacer. Se acabó todo. El banco me llamó hoy. Rechazaron la última línea de crédito. Si no consigo una inyección de capital para fin de mes, me ejecutarán las garantías. Perderemos la empresa y la casa. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. La casa. Esta casa, donde crecí, donde cada rincón guardaba un fantasma de mi infancia. La empresa que mi abuelo había fundado y que mi padre había dirigido toda su vida. No, Leticia no sabe la magnitud del problema, continuó, su voz quebrándose. Piensa que es solo una mala racha. Si se entera de que podemos perderlo todo, me mataría. Valeria. Dios, Valeria y sus hijos. ¿Qué voy a hacer, Saúl? He fallado. Le he fallado a todos. Colgó el teléfono y el silencio que siguió fue más pesado y desolador que sus sollozos. Me quedé en el pasillo durante lo que pareció una eternidad, mi mente de cirujana analizando el problema desde todos los ángulos. La hemorragia era masiva. Se necesitaba una intervención radical e inmediata. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Mateo me encontró en la sala de estar a las 3 de la mañana, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México, con mi laptop abierta en una página de análisis financiero. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, sentándose a mi lado. Le conté lo que había escuchado. Vi la compasión en sus ojos, pero también una cautela justificada.
¿Y qué estás pensando hacer?, preguntó, conociéndome demasiado bien. Le mostré la pantalla. Estaba viendo el estado de mis inversiones, los bonos, las acciones que había acumulado durante años de trabajo incansable y vida frugal. El número que aparecía en la parte inferior de la página era considerable. «Puedo hacerlo», le susurré, casi como si tratara de convencerme a mí misma. «Puedo salvarlos». Mateo se quedó en silencio por un momento. «Alondra, sabes que no se trata solo del dinero, ¿verdad? Les darás todo y puede que ni siquiera te den las gracias. O peor, lo tomarán y seguirán tratándote como siempre». «Lo sé», respondí, y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. «Pero no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y ver cómo se hunde. Es mi padre». Pero era más que eso, y en la honestidad brutal de la madrugada, me lo admití a mí misma. No era solo por mi padre. Era por mí. Era la culminación de toda una vida de sentirme invisible, de ser la nota al pie de página en la historia de mi familia. Mi mente, entrenada para encontrar soluciones lógicas, vio una oportunidad, una ecuación perfecta. Si yo, la hija, desagradable, la bicho raro, me convertía en su salvadora anónima. Si yo era la fuerza invisible que restauraba su mundo, entonces, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, tendrían que verme. No podrían ignorarme. No podrían menospreciarme. Mi éxito, mi trabajo, mi misma existencia, se convertirían en la piedra angular de su realidad. El respeto no sería una opción, sería una necesidad. El amor podría, finalmente, seguirle. Era una apuesta. Una apuesta desesperada y tremendamente arriesgada, no con mi dinero, sino con mi corazón. Era mi último y más grandioso intento de ganar una partida que siempre había estado amañada en mi contra. «No lo haré directamente», le expliqué a Mateo, mi voz ganando firmeza. «Sería un desastre. Mi madre nunca lo aceptaría. Lo vería como caridad, como una humillación. Tiene que ser a través de un tercero. Una empresa de inversión. Anónimo». Al día siguiente, contacté a un viejo amigo de la universidad que ahora era un brillante abogado financiero, el licenciado Morales. Le expliqué la situación, sin darle los nombres, solo los detalles financieros. Él me escuchó pacientemente. «Es posible», dijo. «Podemos crear una sociedad de cartera, una LLC. Comprará la deuda de la empresa a un precio reducido al banco, que estará encantado de deshacerse de un préstamo moroso. Luego, la LLC reestructurará la deuda y le inyectará capital a cambio de una participación mayoritaria. Tu padre mantendrá su puesto de director, pero tú, tu LLC, será la dueña. Él nunca sabrá que eres tú». «Perfecto», dije. «¿Cómo quieres llamar a la empresa?», preguntó. Miré por la ventana de mi consultorio hacia la cordillera que rodeaba la ciudad. Pensé en Mateo y en mí, en las raras escapadas que hacíamos a las montañas para encontrar paz. «Montesol Capital», dije. «Capital del Monte del Sol». Un nombre que no significaba nada para ellos, pero que para mí lo significaba todo. Era un plan audaz, casi maquiavélico. Una parte de mí se sentía culpable por el engaño. Pero la parte más grande, la parte que había sido herida y desairada durante 34 años, sentía una oleada de poder. Iba a construir un escenario. Y un día, cuando el momento fuera el adecuado, iba a encender las luces y mostrarles a todos quién había estado moviendo los hilos todo el tiempo. Iba a salvar a mi familia, sí. Pero, sobre todo, iba a salvarme a mí misma. De vuelta en la cena, el eco de mis recuerdos se mezclaba con el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana. La celebración continuaba, impulsada por el vino y la ignorancia feliz de mi familia sobre la verdadera naturaleza de su buena fortuna. El contrato que celebraban había sido posible gracias a la modernización de equipos que Montesol Capital había financiado. La confianza de los nuevos clientes se basaba en la solidez financiera que mi dinero les había proporcionado. Estaban brindando por mí sin saberlo, y cada brindis era una nueva capa de ironía sobre una noche ya saturada de ella. Valeria, ajena a la tensión que vibraba entre Mateo y yo, decidió que era el momento de hablar de su próximo gran proyecto, la remodelación de su cocina. «Estoy pensando en tirar el muro que da al jardín», dijo, gesticulando con su tenedor. «Crear un espacio abierto, ¿sabes? Muy moderno.
Ricardo quiere contratar a un arquitecto famoso, pero es carísimo. Hizo una pausa y luego me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oye, Alondra, tú que te pasas el día abriendo y cerrando cosas, cortando y uniendo, seguro que tienes alguna idea. Digo, demoler un muro no debe ser muy diferente a una craneotomía, ¿verdad? Ricardo soltó una carcajada ruidosa, encantado con el ingenio de su esposa. Buena esa, mi vida. Pero no, gracias. Prefiero que las manos que diseñen mi casa no sean las mismas que, bueno, ya sabes. Dejó la frase en el aire, pero todos la completaron en sus mentes, que han estado dentro de la cabeza de alguien. Mi padre, Arturo, que hasta ese momento había estado extrañamente silencioso, intervino. Pero no para defenderme. Vamos, vamos, dejen a su hermana en paz, dijo con una risa nerviosa y forzada. El trabajo de Alondra es complicado. No es para estómagos sensibles. Mejor hablemos de cosas más agradables. Su intento de apaciguamiento fue peor que el insulto directo. Complicado. No para estómagos sensibles. Con esas pocas palabras, validó la perspectiva de Valeria y Ricardo, relegando mi profesión a algo que era mejor no mencionar en una conversación educada, como una enfermedad vergonzosa. Me sentí como si tuviera 14 años otra vez, tratando de explicar mi fascinación por la biología mientras mis padres me decían que me concentrara en cosas más de señoritas. Fue mi tío Saúl, sentado en el extremo de la mesa, quien rompió la unanimidad. A mí me parece fascinante, dijo, su voz grave y tranquila contrastando con la frivolidad del resto. Salvar vidas no es complicado, Arturo. Es un milagro. Requiere un tipo de valentía que la mayoría de nosotros no tenemos. Leticia lo fulminó con la mirada. Mi tío Saúl, el hermano menor de mi padre, el carpintero, siempre había sido una espina en su costado. No encajaba en su mundo de apariencias y estatus. Gracias, Saúl, qué amable, dijo mi madre, su voz goteando sarcasmo. Pero aquí, en esta familia, valoramos las contribuciones que podemos ver y tocar. La lealtad. El apoyo diario. Cosas que unen a una familia, no que la alejan durante 36 horas seguidas. Su mirada se clavó en mí. La conversación derivó entonces hacia los hijos de Valeria. Mi sobrino de 8 años había ganado un partido de fútbol. Mi sobrina de 6 había dibujado una flor que su maestra había calificado de prometedora. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado y analizado con un entusiasmo desbordante. Mientras tanto, yo había reimplantado con éxito el lóbulo frontal de un paciente esa misma mañana, una hazaña de precisión microscópica que le había devuelto el habla, pero ese logro era invisible, desagradable, algo que era mejor olvidar. Mateo se inclinó hacia mí, su voz un susurro solo para mis oídos. ¿Cuánto más vas a aguantar esto?, preguntó. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blancos alrededor del tenedor. Ya casi termina, le susurré de vuelta, aunque ambos sabíamos que era una mentira. Nunca terminaba. Solo cambiaba de forma. La cena se sentía interminable. Cada bocado del estofado de mi madre sabía a ceniza en mi boca. Escuchaba las anécdotas, las risas, los planes para el futuro, y me sentía como un fantasma en mi propio banquete familiar. Ellos estaban celebrando una vida que yo financiaba en secreto, mientras se burlaban de la misma fuente de su prosperidad. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con el cuchillo de la carne. Y la rabia, una emoción que había aprendido a suprimir y a diseccionar con precisión clínica, comenzaba a acumularse en mi pecho, una presión sorda y peligrosa que buscaba una vía de escape. El golpe final, como suele ocurrir en las ejecuciones bien planificadas, no fue el más ruidoso, sino el más preciso. Llegó con el postre, un flan casero que temblaba en su plato bajo la luz amarillenta del comedor. Mi madre, Leticia, se puso de pie una vez más, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para llamar la atención. Un silencio expectante se apoderó de la mesa. Había un aire de finalidad en su gesto, como si estuviera a punto de pronunciar el veredicto final de un juicio que llevaba años en sesión. Ahora que estamos todos terminando, comenzó, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes, quiero hacer un último brindis. Un brindis por lo que realmente importa. Su mirada se posó primero en mi padre. Por Arturo, mi esposo, el pilar de esta familia. Un hombre que, incluso en los momentos difíciles, ha sabido mantenernos a todos a salvo.
Hizo una pausa, dejando que las palabras surtieran efecto. Arturo asintió, visiblemente conmovido, ajeno a la amarga ironía de que su pilar se habría derrumbado si no fuera por el andamio invisible que yo había construido a su alrededor. Luego, su mirada se suavizó al posarse en Valeria. Por mi hija, Valeria. Una verdadera mujer de familia. Una esposa devota, una madre increíble para mis nietos. Ella entendió desde joven cuál es el verdadero legado que una mujer puede dejar en este mundo. Un hogar feliz, una familia unida. Valeria sonrió, aceptando el elogio como un derecho de nacimiento. Finalmente, ese foco de atención, tan cálido y aprobador para los demás, se giró hacia mí. Y se volvió frío como el hielo. Y también, brindemos por Alondra, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que sonara como una ocurrencia tardía, una obligación social. Nuestra doctora. La palabra colgó en el aire, cargada de todo menos de orgullo. Mucha gente, cuando se entera de lo que hace mi hija, me pregunta si estoy orgullosa. Y yo siempre digo la verdad. Se detuvo, creando un silencio dramático. Me preparé para el impacto. Yo les digo que estaría más orgullosa si fuera una esposa feliz, una madre dedicada. El trabajo de Alondra no es natural. No para una mujer. La endurece. La aísla. Un trabajo que hace que las manos de una mujer se vean viciadas. Viciadas. La palabra no fue un grito, fue un susurro sibilante. Pero resonó en mis oídos como una explosión. Manos viciadas. Mis manos. Las manos que habían estudiado durante 15 años para aprender a navegar los delicados senderos del sistema nervioso humano. Las manos que temblaban de agotamiento pero que se volvían firmes como el acero bajo la presión de una hemorragia cerebral. Las manos que habían sostenido el corazón palpitante de la esperanza para docenas de familias. Esas manos, para mi madre, estaban manchadas, corrompidas. El dolor fue tan agudo, tan instantáneo, que me robó el aliento. Fue un dolor quirúrgico. Sentí como si sus palabras hubieran hecho una incisión limpia y profunda, cortando el último hilo de esperanza al que me había estado aferrando. La esperanza de que, algún día, ella vería más allá de sus prejuicios y reconocería mi valor. Miré a Mateo. Y en sus ojos ya no vi la rabia contenida ni el deseo de consolarme. Vi una resolución fría y absoluta. Era la mirada de un hombre que había llegado a su límite. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y en ese silencio, tuvimos una conversación completa. ¿Es suficiente?, parecían preguntar sus ojos. ¿Es este el momento? Antes de esta noche, habíamos hablado de ello. En voz baja, en la intimidad de nuestro apartamento. Habíamos establecido un límite, una línea roja. El día que ella te insulte de una manera que ni siquiera yo pueda soportar más, el día que te haga sentir sucia por salvar vidas, ese día, me das la señal, me había dicho Mateo. Y yo terminaré con esto. Yo siempre había dudado, siempre había pedido más tiempo, con la tonta esperanza de que las cosas mejoraran. Pero esa noche, la palabra, viciadas, había quemado el último de mis barcos. No asentí. No hice ningún gesto visible. Simplemente, rompí el contacto visual con él, bajé la mirada a mi copa de vino y dije, en una voz tan baja que solo él pudo oírla, nuestra frase clave, nuestra contraseña para el fin del mundo. Creo que se está haciendo tarde, ¿no crees? Mateo entendió. Vi por el rabillo del ojo cómo colocaba su copa sobre la mesa. No con fuerza, sino con una deliberación que hizo que el pequeño sonido del cristal contra la madera resonara en el silencio. El juicio había terminado. Se había dictado sentencia. Y ahora, por fin, era el turno de la apelación. El gesto de Mateo fue casi imperceptible para los demás, pero para mí, fue como el primer temblor antes de un terremoto. Con una calma que desmentía la furia que yo sabía que hervía bajo la superficie, se limpió la boca con la servilleta y la dobló cuidadosamente sobre la mesa. Perdónenme un momento, dijo a la mesa en general, su voz completamente neutral. Acabo de recordar que tengo que hacer una llamada de trabajo importante. Es algo urgente que no puede esperar. Mi madre lo miró con una ceja arqueada, claramente molesta por la interrupción de su momento triunfal. Ahora, Mateo. Estamos en medio de una celebración familiar. Precisamente por eso, Leticia, respondió él,
y había un matiz en su tono que solo yo pude descifrar. Es por la familia. No tardaré. Se puso de pie, ajustándose el saco. Le dirigió una mirada a mi padre, una mirada extraña, casi de lástima. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo un segundo, pero en ese segundo me transmitió todo lo que necesitaba saber. Confía en mí. Esto se acaba ahora. Salió del comedor hacia la terraza. Nadie le dio mayor importancia. Mi padre reanudó una conversación sobre fútbol con Ricardo. Valeria le mostraba a mi madre fotos de sus hijos en su teléfono. La maquinaria de la negación familiar se puso en marcha de nuevo, ignorando la bomba de tiempo que acababa de activarse en su propia casa. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista de la puerta de cristal por la que había salido Mateo. Sabía exactamente a quién estaba llamando. No era un cliente. No era un socio. Estaba llamando al licenciado Morales, mi abogado, el arquitecto de mi gran secreto. Le estaba pidiendo que estuviera preparado, que tuviera los documentos listos para ser enviados por correo electrónico si era necesario, que estuviera disponible para confirmar cada palabra que Mateo estaba a punto de decir. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada, un tambor sordo contra mis costillas. Una parte de mí estaba aterrorizada. El escenario que yo misma había construido estaba a punto de ser iluminado, y no sabía si estaba preparada para lo que revelaría la luz. La comodidad de mi resentimiento silencioso era familiar, la confrontación abierta era un territorio desconocido y aterrador. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, sentía una oleada de alivio casi eufórico. La tensión que había llevado en mis hombros durante años, el peso de la mentira y el anhelo no correspondido, estaba a punto de ser liberado. Para bien o para mal, después de esa noche, nada volvería a ser igual. La farsa estaba a punto de terminar. El silencio antes de la tormenta era ensordecedor. Mateo regresó después de unos minutos que para mí se sintieron como horas. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me erizó la piel. Se sentó, tomó su copa de vino, y en lugar de beber, la levantó ligeramente en el aire, un gesto que inmediatamente silenció la conversación. Si me lo permiten, dijo, su voz tranquila pero resonante, llenando cada rincón del comedor, a mí también me gustaría proponer un brindis. Todos lo miraron, sorprendidos. Mateo rara vez tomaba la iniciativa en estas reuniones. Solía ser una presencia silenciosa y observadora a mi lado. Quisiera brindar por el éxito de Construcciones Rojas, continuó, mirando directamente a mi padre. Y más específicamente, quiero brindar por la visión y la audacia de los socios capitalistas que creyeron en la empresa cuando nadie más lo hizo. Mi padre frunció el ceño, confundido. ¿Socios? Mateo, no hay socios. Es mi empresa. Por supuesto, Arturo, dijo Mateo con una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos. Pero ambos sabemos que hace un año, la empresa estaba al borde de la quiebra. Los bancos te habían cerrado las puertas. Estabas a semanas de perderlo todo. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi padre se puso pálido. Era un secreto a voces que la empresa había pasado por dificultades, pero nadie conocía la verdadera profundidad del abismo al que se habían enfrentado. Fue entonces cuando apareció un salvador, prosiguió Mateo, su voz como la de un narrador contando una historia. Una misteriosa empresa de inversión que compró la deuda, inyectó un capital considerable y reestructuró las operaciones. Una empresa que te permitió conseguir el contrato que celebramos esta noche. Valeria intervino, su tono impaciente y desdeñoso. Ay, Mateo, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver una empresa de inversión con nosotros? Estamos en una cena familiar. Mateo giró lentamente su cabeza hacia ella. Su sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una expresión de acero. Tiene todo que ver, Valeria. Porque sin esa empresa, esta cena familiar se estaría celebrando en un apartamento alquilado. La dureza de sus palabras la hizo retroceder. Esa empresa de la que hablo, dijo Mateo, volviendo a dirigirse a toda la mesa, se llama Montesol Capital. El nombre no significó nada para ellos. Vi las miradas de confusión intercambiándose. Pero para mí, fue como escuchar el nombre de un país secreto que solo yo conocía. Un nombre bastante poético, ¿no creen?, continuó Mateo. Montesol.
Suena a un lugar lejano, a un paraíso fiscal en las Islas Caimán, quizás. Suena a dinero viejo, a hombres de negocios anónimos en trajes caros. Pero la verdad es a menudo mucho más simple y mucho más cercana de lo que imaginamos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su mirada fija, sin parpadear. Verán, Montesol Capital es, en realidad, una sociedad de cartera. Un vehículo de inversión creado con un único propósito, salvar esta empresa y, por extensión, a esta familia. Leticia, que había estado observando todo con creciente irritación, finalmente estalló. Basta ya, Mateo. No sé qué juego estás jugando, pero estás arruinando la noche. Estás humillando a Arturo. No tienes derecho. Mateo la miró. Y por primera vez desde que lo conocía, vi en sus ojos una absoluta falta de deferencia hacia ella. La vio no como a su suegra, no como a la matriarca de la familia, sino simplemente como a una adversaria. Al contrario, Leticia, dijo, su voz bajando a un tono casi confidencial, pero cargado de una amenaza implícita. Tengo todo el derecho del mundo. Porque resulta que conozco muy bien a la dueña de Montesol Capital. Hizo una pausa, saboreando el momento, el maestro de ceremonias de su propia y devastadora revelación. De hecho, concluyó, girando su copa en un lento círculo, duermo a su lado todas las noches. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue total y absoluto. No fue un silencio incómodo, fue un silencio de pura incredulidad, el tipo de silencio que sigue a una explosión antes de que los escombros comiencen a caer. El tiempo pareció detenerse. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina, el lejano ladrido de un perro. La mente de mi familia luchaba por procesar la información. Podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos, tratando de dar sentido a una declaración que simplemente no encajaba en su universo. Valeria miraba de Mateo a mí, con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. Ricardo parecía haber encogido en su asiento. Mi padre tenía la mirada perdida, fija en un punto de la pared, su rostro una máscara de cera. Fue mi madre, Leticia, quien encontró primero la voz. Y esa voz estaba llena de un desprecio mordaz. Soltó una risa corta y sin alegría. Por favor, Mateo. ¿De verdad esperas que creamos esa fantasía? ¿Alondra? Volvió a reír. ¿Mi Alondra? ¿La dueña de una empresa de inversión? Es el chiste más ridículo que he escuchado en mi vida. ¿Ella apenas tiene tiempo para peinarse, y va a dirigir una empresa? Sus palabras, diseñadas para herir, para ridiculizar, eran el combustible que Mateo necesitaba. Él no se inmutó. No es un chiste, Leticia, dijo con una calma aterradora. Y tienes razón en una cosa. Alondra no dirige la empresa en el día a día. Está demasiado ocupada haciendo su trabajo. El trabajo que tanto desprecias. El trabajo que le permite ganar en un mes lo que esta empresa, antes de su intervención, perdía en un año. Cada palabra era un golpe. No te creo, siseó mi madre, sus ojos entrecerrados. Estás mintiendo. Lo haces para humillarnos, para vengarte por alguna tontería. ¿Quieres pruebas?, preguntó Mateo. No esperó una respuesta. Sacó su teléfono, tecleó algo y lo deslizó sobre la mesa hacia mi padre. Ahí tienes, Arturo. Es un correo electrónico del licenciado Morales. Adjunto está el acta constitutiva de Montesol Capital, SADCB, y el contrato de adquisición de la deuda que firmaste hace un año. Puedes ir directamente a la página 3, sección de accionistas. Verás un único nombre en esa lista. Mi padre miró el teléfono como si fuera una serpiente. Con manos temblorosas, lo tomó. Sus ojos recorrieron la pantalla. Vi el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Sus hombros se desplomaron. Dejó escapar un sonido, un jadeo ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Valeria, impulsada por una curiosidad mórbida, se inclinó para ver. Sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser, susurró. Dice, Alondra Rojas Garcés. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me sentí extrañamente tranquila. La tormenta que había temido durante tanto tiempo finalmente había llegado, y en lugar de miedo,
sentí una extraña calma, la calma del ojo del huracán. Los miré a cada uno de ellos, a las caras que había conocido toda mi vida y que, en ese momento, me resultaban completamente extrañas. Es verdad, dije. Mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Soy yo. No había orgullo en mi confesión. Ni triunfo. Solo el peso de una verdad que había sido ocultada durante demasiado tiempo. Mi madre me miraba fijamente, su rostro una mezcla de furia y negación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué harías algo así? ¿Y por qué a escondidas? ¿Para poder restregárnoslo en la cara algún día? ¿Para sentirte superior? Era su única defensa, pintar mi acto como un ataque, mi ayuda como una agresión. Pero Mateo no la dejó salirse con la suya. ¿Quieres saber por qué, Leticia?, intervino él, su voz vibrando con una ira justa. Lo hizo a escondidas porque te conoce. Sabía que tu orgullo jamás te permitiría aceptar su ayuda. Sabía que preferirías verlo todo arder antes que admitir que la hija a la que llamas, bicho raro, era la única con el poder y la generosidad para salvarte. Lo hizo en secreto para proteger el frágil ego de su padre y para evitar la humillación que tú, ahora mismo, estás tratando de convertir en su contra. Lo hizo porque, a pesar de todo, los ama. Una lealtad que ustedes nunca, jamás, le han demostrado a ella. Las palabras de Mateo cayeron como un mazo sobre la mesa, aplastando los últimos vestigios de la negación de mi familia. Mi padre seguía sin poder hablar, sus ojos fijos en el teléfono, como si esperara que las palabras en la pantalla cambiaran si las miraba el tiempo suficiente. Arturo finalmente levantó la vista, no hacia mí, sino hacia Mateo. Su voz era un hilo, rota y temblorosa. El dinero, logró decir. Es una cantidad enorme. ¿De dónde lo sacó? La pregunta no era una acusación, sino una súplica por entender una realidad que su mente no podía abarcar. Mateo no dudó. Se había preparado para esta pregunta. Este era el golpe de gracia, el que conectaría directamente su desprecio con su salvación. ¿Recuerdas hace 1 año y medio, Arturo?, comenzó Mateo, su tono ahora más suave, casi pedagógico. Alondra estuvo prácticamente viviendo en el hospital durante 6 meses. ¿Recuerdas que casi no venía, que siempre estaba cansada, que decían que estaba trabajando en un caso especial? Mi padre asintió débilmente. Ese caso especial era la separación de 2 gemelos siameses, unidos por la cabeza. Una cirugía de 30 horas, con un equipo de 50 personas, liderado por tu hija. Un procedimiento que solo un puñado de cirujanos en el mundo se atreven a intentar. Hizo una pausa, dejando que la magnitud de la información se asentara. La cirugía fue un éxito. Los 2 niños viven hoy una vida normal gracias a ella. Y el hospital, junto con una fundación médica internacional, le otorgó a Alondra un bono de reconocimiento por la innovación en la técnica quirúrgica. Un bono muy generoso. Se inclinó hacia adelante una vez más, su mirada recorriendo a mi padre y luego a mi madre. Ese dinero, el dinero que salvó tu empresa, que salvó esta casa, que paga las colegiaturas de tus nietos y el coche nuevo de Valeria, ese dinero proviene directamente de las manos que tu esposa, Leticia, acaba de llamar viciadas. El círculo se había cerrado. La conexión era ineludible. No había escapatoria. El trabajo que ridiculizaban no era solo mi pasión, era, literalmente, el cimiento sobre el que ahora se asentaba su existencia. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de incredulidad, sino de comprensión. Un silencio pesado, denso, lleno de la vergüenza y la humillación que mi madre siempre había temido, pero que ahora se volvía contra ella, magnificada por su propia crueldad. Fue entonces cuando me puse de pie. Ya no podía seguir sentada en esa mesa. Mi silla hizo un ruido sordo al raspar contra el suelo de madera. El sonido pareció sacudir a todos de su estupor. Todos los ojos, que habían estado fijos en Mateo, ahora se volvieron hacia mí. Ya no me veían como la hija callada, la hermana extraña. Me veían como una extraña, una fuerza desconocida que había estado viviendo entre ellos sin que se dieran cuenta. Mi madre, Leticia, me miró, y por primera vez en su vida, no vi desdén ni lástima en sus ojos. Vi miedo. Un miedo puro y desnudo. El miedo de alguien que se da cuenta de que ha perdido todo el control, de que el tablero de juego ha sido volteado y que ella ya no es la reina. Su rostro,
normalmente tan compuesto, se había desmoronado. Estaba pálida, sus labios apretados en una línea fina, como si tratara de contener un torrente de palabras venenosas que ahora sabía que no tenían poder. Mi padre, Arturo, no podía mirarme a los ojos. Su mirada estaba clavada en el mantel, sus manos grandes y callosas, las manos de un hombre que trabajaba con materiales de construcción, ahora yacían inertes sobre la mesa, impotentes. La vergüenza emanaba de él como un calor palpable. La vergüenza de un hombre que no solo había fallado en su deber de proveedor, sino que también había fallado, de manera espectacular, en su deber de padre, al permitir que su hija fuera menospreciada mientras ella, en secreto, lo salvaba. Valeria era quizás la más transparente. Su rostro era una batalla de emociones conflictivas. Vi el shock, la incredulidad, pero debajo de eso, vi el destello inconfundible de la envidia, una envidia tan profunda y amarga que casi me dio lástima. Toda su vida se había basado en ser la favorita, la exitosa según los términos de mi madre. Ahora, en el lapso de 5 minutos, todo su mundo de superioridad se había derrumbado. Su esposo perfecto, su casa perfecta, su vida perfecta, todo había sido subsidiado por la hermana a la que siempre había mirado por encima del hombro. Me dirigí a la puerta, y Mateo se levantó para seguirme. «Espera», dijo una voz. Era mi padre. Su voz era apenas un susurro. Me detuve, pero no me giré para mirarlo. «Alondra, por favor», dijo. «¿A dónde vas?» Me tomé un momento antes de responder. Rebusqué dentro de mí la rabia, el dolor, el deseo de gritarles todas las injusticias que había acumulado durante años. Pero no encontré nada de eso. Solo un vasto y tranquilo vacío. El agotamiento final de una batalla que había durado toda mi vida. Finalmente, me giré. Los miré a todos, a mi familia rota y expuesta bajo la dura luz de la verdad. Nunca quise que esto pasara, dije, y mi voz era la voz de una cirujana informando un diagnóstico, tranquila, precisa, desprovista de emoción. Nunca quise su dinero. Nunca quise su empresa. Hice una pausa, y mis ojos se encontraron con los de mi madre. Solo quería una cosa, continué. Solo quería su respeto. Un poco de reconocimiento. Quería que se sintieran orgullosos. Pero supongo que estaba tratando de encontrar agua en un desierto. Me encogí de hombros, un gesto pequeño y final de resignación. Ahora tienen su empresa, tienen su casa. Disfrútenla. Me giré de nuevo y caminé hacia la puerta. Mateo puso una mano protectora en mi espalda. Nadie intentó detenernos por segunda vez. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché un sonido. Un sonido extraño y desgarrador. Era el primer sollozo de mi madre, el sonido de su mundo de apariencias y control rompiéndose en 1000 pedazos. Pero por primera vez en mi vida, el sonido de su dolor no me afectó. Era solo ruido de fondo. La tormenta había pasado, y yo había salido al otro lado, no ilesa, pero libre. Los días que siguieron a la cena fueron extrañamente silenciosos. Esperaba un diluvio de llamadas, de mensajes, de intentos de confrontación o de súplicas. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Era como si la onda expansiva de la revelación hubiera dejado a mi familia en un estado de parálisis. Me imaginaba la casa de mis padres, normalmente llena del ruido de las opiniones de mi madre y las risas de mis sobrinos, ahora sumida en un silencio denso y pesado, cada miembro de la familia perdido en las ruinas de su propia percepción. Este silencio, al principio, fue un alivio. Me permitió respirar. Me sumergí en mi trabajo, en la rutina predecible y exigente del hospital. El quirófano se convirtió en mi santuario, un lugar donde las reglas eran claras, donde el mérito se medía en habilidad y resultados, no en lazos de sangre o expectativas sociales. Allí, yo no era la hija rara ni la hermana invisible, era la doctora Rojas, y mi autoridad era absoluta y respetada. Pero después de una semana, el silencio comenzó a pesar. No porque los extrañara, sino porque era un silencio antinatural. No era la paz después de la guerra, sino la calma tensa antes de una nueva batalla, una que se libraría en un frente diferente. La primera comunicación no vino de mis padres ni de mi hermana. Vino de mi tío Saúl. Me llamó un sábado por la mañana. «Hola, hija», dijo, su voz cálida y sin pretensiones como siempre. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, tío». «Sobreviviendo», respondí.
Hubo una pausa. Escuché lo que pasó en la cena, dijo en voz baja. Tu padre me llamó. Está deshecho. Lo imagino, dije, mi tono más frío de lo que pretendía. Solo quería que supieras algo, Alondra, continuó. Desde que eras una niña, leyendo esos libros enormes de ciencia en un rincón mientras todos los demás jugaban, yo siempre supe que eras especial. No rara. Especial. Y siempre he estado orgulloso de ti. Incluso cuando no entendía ni la mitad de lo que hacías. Solo quería que lo supieras. Sus palabras sencillas y honestas lograron lo que años de anhelo no habían conseguido, me hicieron llorar. Lloré en silencio, agradecida de que él no pudiera verme. Era el primer miembro de mi familia que usaba la palabra orgulloso dirigida a mí, y lo decía en serio. La siguiente llamada llegó 2 días después. Era mi padre. Su voz sonaba vieja y cansada. Hola, hija, dijo. Hola, papá. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Tu madre, no está bien, dijo finalmente. No sale de su habitación. No respondí. Esperé. Sabía que esa no era la verdadera razón de su llamada. Alondra, su voz se quebró. Necesitamos hablar sobre la empresa. Sobre todo. Hay decisiones que tomar, contratos que firmar. Y, legalmente, ahora, tú. No pudo terminar la frase. Y ahí estaba. La cruda realidad. No llamaba para disculparse por 35 años de negligencia emocional. Llamaba porque necesitaba mi firma. Necesitaba a la dueña de la empresa. ¿Por qué, Alondra?, preguntó de repente, su voz un susurro de pura confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? Podrías haber venido a mí. Habríamos encontrado una solución juntos. La ingenuidad de su pregunta me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Juntos? ¿Cuándo habíamos hecho algo, juntos? ¿Y qué te habría dicho yo, papá?, respondí, mi voz tranquila pero cortante. ¿Que usáramos el dinero que gané en mi trabajo, desagradable? ¿El trabajo que nunca te interesó, del que nunca preguntaste? ¿Habrías aceptado el dinero de tu hija, la bicho raro, para salvar tu orgullo de hombre de negocios? No tuvo respuesta. Porque ambos sabíamos la verdad. Su orgullo, y el de mi madre, nunca lo habría permitido. Mi anonimato no fue solo para proteger su ego, fue la única manera de que mi ayuda fuera aceptada. Valeria nunca llamó. En su lugar, envió un mensaje de texto una semana después. Decía, mamá está muy enferma. El médico dice que es por el estrés. Espero que estés contenta. Leí el mensaje, y en lugar de la culpa que ella pretendía provocar, sentí una claridad helada. El juego no había cambiado. Solo habían cambiado las tácticas. Antes usaban el desdén y la indiferencia. Ahora usaban la culpa y la manipulación. Pero el objetivo era el mismo, controlarme. Borré el mensaje. Apagué el teléfono. La llamada de mi padre, el mensaje de mi hermana, no eran puentes. Eran trampas. Y yo, por primera vez en mi vida, me negué a caer en ellas. La conciencia de su dependencia de mí era una armadura. Ya no era la niña que buscaba su aprobación. Era la mujer que firmaba sus cheques. Y ese cambio, me di cuenta, era irreversible. Ha pasado un mes desde aquella cena. Un mes de silencio tenso, solo roto por las comunicaciones estrictamente necesarias sobre la empresa, todas gestionadas a través del licenciado Morales. Mi padre y yo no hemos vuelto a hablar. Mi madre, según mi tío Saúl, finalmente ha salido de su habitación, pero se mueve por la casa como una sombra, negándose a hablar de esa noche. Valeria, supongo, sigue intentando mantener la fachada de su vida perfecta, aunque ahora esa fachada tenga grietas visibles para todos. Esta noche, estoy sentada en el balcón de mi apartamento, el mismo lugar donde Mateo hizo esa llamada que lo cambió todo. La ciudad se extiende ante mí, una galaxia de luces parpadeantes, cada una representando una vida, una historia. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi propia historia me pertenece. Mateo sale y me entrega una taza de té. Se sienta a mi lado, sin decir nada, simplemente estando presente.
Su apoyo silencioso ha sido mi roca. Mi padre me contestó, le digo, rompiendo el silencio. Ah, sí, pregunta. ¿Qué te dijo? Después de su llamada, le envié un correo, explico. Le dije que no tomaría ninguna decisión sobre la empresa durante 6 meses. Que él seguiría siendo el director y que todo continuaría como hasta ahora. Pero que después de esos 6 meses, nos sentaríamos, como socios, a decidir el futuro. ¿Y qué te respondió? Solo una frase, digo, y una pequeña sonrisa irónica se dibuja en mis labios. Me escribió, gracias, doctora Rojas. Doctora Rojas. No Alondra. No hija. Un título. Un reconocimiento formal a mi posición, a mi poder. Era lo más cerca de un respeto que probablemente obtendría de él. Y me di cuenta de que ya no me importaba. La gran ironía es que mi plan desesperado, mi apuesta para comprar su amor, fracasó estrepitosamente. No obtuve el amor ni el respeto genuino que anhelaba. La revelación no los transformó mágicamente en la familia que siempre quise. Pero al fracasar, mi plan tuvo éxito de una manera que nunca anticipé. Me liberó. Me liberó de la agotadora tarea de buscar su aprobación. Me liberó de la necesidad de encoger mi éxito para no hacerles sentir incómodos. Me liberó de la fantasía de que algún día, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente exitosa, lo suficientemente generosa, finalmente me ganarían un lugar en su mesa. Ahora tengo un lugar. No me lo dieron, lo compré. Y aunque esa es una verdad triste, también es una verdad poderosa. El poder real no era el dinero en sí mismo, sino la libertad que me otorgaba, la libertad de alejarme, de establecer mis propios términos, de decidir quién entra en mi vida y cómo. Ellos me siguen tratando con una nueva y extraña deferencia, una especie de respeto nacido del miedo. Cuando necesitan algo, me hablan con una cortesía forzada que nunca antes habían usado. Esperan mi juicio, mi veredicto sobre el futuro que ellos mismos pusieron en mis manos. Y aquí estoy, con el destino de su legado, de su hogar, de su estilo de vida, en mis manos. Las mismas manos que mi madre llamó viciadas. Puedo vender la empresa y tomar las ganancias, asegurando mi futuro y el de Mateo para siempre. Puedo mantenerla y seguir siendo la benefactora silenciosa, manteniendo una paz frágil y artificial. Puedo reestructurarla, poner a profesionales a cargo y relegar a mi padre y a mi hermana a roles simbólicos. El poder de decisión es abrumador. Salvarlos una vez fue un acto de amor desesperado. Salvarlos de nuevo sería un acto de perdón o de estupidez. Dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias acciones sería justicia o crueldad. La brisa nocturna es fresca. Sostengo la taza caliente entre mis manos, sintiendo la textura de la cerámica. Son buenas manos. Son manos fuertes. Manos que sanan. Y ahora, por primera vez, me pregunto qué es lo que necesitan para sanarse a sí mismas. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. Yo expuse la verdad y rompí la paz falsa de mi familia. Ahora, el futuro de todos ellos depende de mi próxima decisión. ¿Hice lo correcto al revelar mi secreto? Y, sobre todo, ¿qué harían ustedes en mi lugar?